Se encuentra aquí con nosotros nuestra colaboradora, la doctora, la psiquiatra Silvia Eugenia Cerda, quien me da como siempre un gusto enorme, doctora, saludarte, darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Oye, ya estábamos comprometidos desde la vez anterior que estuviste con nosotros. Quedamos que el día de hoy estaremos platicando sobre este tema. Híjole, es que todos son bien delicados, pero este es muy duro, es muy difícil, porque todo el mundo cuando tienes alguna pena, no sé, de que perdiste algún familiar, de que, aquí lo he aprendido contigo, de que perdiste algún empleo, viene lo que es el duelo. Toda la gente te dice, échale ganas, vas a salir adelante, pero ¿cómo se le puede hacer? Hablando específicamente del duelo, por ejemplo, en el caso de la pérdida de algún ser querido. Ok. Bueno, entendiendo que el duelo, como mencionas, se ocasiona precisamente cuando pierdes algo, no solamente un familiar. Ajá. ¿Por qué se dan estas situaciones, estos duelos? Bueno, cuando nosotros tenemos algún familiar a quien queremos, a quien conocemos, nos hacemos apegados a esta persona, estamos acostumbrados a esta persona, y el simple hecho, por ejemplo, de saber que esa persona está enferma, empieza un proceso ya en nosotros a decir, es probable que lo vaya a perder. ¿Sí? Claro. Entonces, así como dicen, es que se llevó un pedacito de mi corazón, sí es real. O sea, realmente las personas con las que estamos conectadas forman parte de nosotros. Entonces, precisamente cuando la persona fallece o simplemente cuando se va, ahorita con el internet es un poquito más sencillo comunicarse, pero cuando se va una persona, cuando se separa uno de alguna pareja, sí se lleva una parte de nosotros. Eso es lo que duele. Eso es lo que lastima a la persona, y de esa manera empieza un duelo, ¿sí? Claro, exactamente, ¿qué significa la palabra duelo? No sé, algún lapso de tiempo en el que tu cuerpo, tus pensamientos están, no sé, no al 100%, o ¿a qué se refiere el duelo? Es un tiempo en que precisamente la persona requiere normalmente para desprenderse de un empleo, y ese tiempo es cuando pasan todas las fases de ese duelo, para que la persona se vuelva, como quien dice, a cicatrizar ese pedacito que se llevó esa persona. Es un tiempo normal, aproximadamente máximo dura 6 meses. O sea, tenemos que pasar 6 meses para que la persona vaya reconstruyendo su vida, esa parte de su vida, normalmente 6 meses, donde hay tristeza, en algunas ocasiones hay ideas de, ¿sabes qué? Pues a lo mejor hubiera sido mejor irme con la persona. Esto pasa mucho en parejas que han tenido muchos años juntos, y en ese sentido 6 meses es más o menos lo normal, lo que esperemos. Claro, entonces nos decías que hay como fases en el duelo. ¿Cuáles serían? Bueno, hay diferentes fases, no son en orden, no son así de que primero y luego no, puede ser. Generalmente hay una negación, es decir, no es cierto, no se murió, o empiezas a decir, no, a lo mejor siento que está muy lejos nada más. Sí, eso puede ser una de las fases, de las primeras fases. Hay otra de negociación, en donde empiezas a negociar literalmente con Dios, con las otras personas, a decir, híjole, a ver, Dios, si yo me porto muy bien, me ayudas a que esa persona sane, o que esa persona regrese de alguna manera, ¿sí? Hay otra etapa en donde empiezas ya a aceptarte, ¿sí? Aceptar esa pérdida. Puede haber también otra fase de enojo, ¿sí? Donde la persona esté muy molesta tanto con la persona que se fue, porque a veces dices, ¿cómo te vas a enojar con una persona que falleció? No, sí se puede, se vale que te enojes, porque es un sentimiento de me abandonaste, me dejaste, te fuiste y me dejaste aquí. Entonces puede haber enojo, ¿sí? Y ya de las últimas fases es precisamente la aceptación, aceptar que falleció, o que se fue, o que se terminó la relación, y es allí cuando empieza ya la persona a reconstruir su vida.
Así es, de eso que me platicaste anoté varias cosas en casa. Le invito por favor para que si usted tiene alguna duda, llámenos. Por favor, un tema bien interesante esta mañana. Recuerde que son aproximadamente 6 meses. Hay que estar también como familia, como amigos, al pendiente de esta persona que está pasando por un duelo para apoyarla en lo más que se pueda. Porque, regresando al corte, le voy a preguntar a la doctora, ¿qué pasa si este duelo se extiende más del tiempo considerado como normal? Así que llámenos, cualquier pregunta, tenga la confianza de comunicarse. Le repito, 822-2400. Un corte, volvemos. Estamos ya de regreso, lo seguimos invitando, por favor, es bien importante que usted aproveche este espacio, se encuentra con nosotros nuestra amiga, nuestra colaboradora, se lo digo para que tenga usted también la confianza como nosotros lo tenemos con la doctora Silvia Eugenia. Así que el día de hoy, recuerde, estamos platicando del tema del duelo. Ya sea, platicamos hace un momentito que existe el duelo no únicamente cuando una persona fallece, hay que dejarlo bien en claro. Hace un momento estábamos platicando ahorita en el corte y me parece bien interesante. Duelo también cuando se detecta alguna enfermedad, por ejemplo el caso que le presentamos hace un momentito de Isaac. También hablando de duelos en enfermedad graves, por ejemplo casos de cáncer, casos de diabetes, de estas enfermedades tan duras para la persona que la está padeciendo y para la familia también. ¿Cómo se puede manejar el duelo o de qué manera se puede presentar en enfermedades, doctor? Bueno, por ejemplo, platicábamos que es hacia una pérdida. Entonces, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades crónicas, que ahorita, bueno, aunque ya está muy avanzada la ciencia y hay manera de controlarla, siempre es una pérdida de la salud. Entonces la persona pierde su salud, es una pérdida también. Por eso muchas personas luego no quieren tomarse la pastilla o no quieren ir al doctor, no quieren hacerse los exámenes porque están en ese duelo de ya no voy a ser el mismo, ya perdí mi salud. Entonces la negación es no, yo no tengo nada, no es cierto, voy a hacer como que no pasa nada. Ajá. Exactamente, y es una negación. Luego viene la negociación y, ay, Diosito, por favor, ayúdame y quítame esta enfermedad, es la negociación también. Y finalmente, cuando hay una aceptación, es cuando la persona empieza a cuidarse, ¿sí? Por ejemplo, en el cáncer es mucho más duro porque generalmente el cáncer, aunque ya hay cura para muchos tipos de cánceres, la sola palabra cáncer provoca una reacción que dices, es que me voy a morir. Entonces, ese duelo, la persona lo tiene que ir trabajando solita, ¿sí? Tenemos defensas nosotros psicológicas para poder ir lidiando con todo eso. Si se pasa más de 6 meses, quiere decir que la persona ya no pudo, sobreponerse a esa pérdida, entonces cuando necesita la ayuda de algún terapeuta, ¿sí? De algún psicólogo, de algún psiquiatra, para que no se vaya a complicar en una depresión, ¿sí? Entonces hay que estar al pendiente, los familiares, a todos nos duele que el familiar esté triste, entonces eso de, no hombre, échale ganas, mira, tal, y ya ponte bien y sonríe, hay que darle consideración a la persona de que viva su duelo, que son más o menos 6 meses. Es normal. Llora, cuando lo vemos en la televisión, llora y te va a hacer muy bien llorar, porque realmente es dificilísimo, o sea, decimos, va a salir adelante porque el tiempo lo cura todo, porque tiene a su familia, tiene que salir adelante porque tiene hijos, pero realmente es un dolor muy fuerte. ¿Cómo le podemos hacer, doctora, si realmente nos interesa esa persona, nos interesa que pueda salir lo más pronto posible adelante? ¿Cómo podemos apoyarla de una manera así real? Bueno, respetarle su duelo. O sea, si la persona, como dices, quiere llorar o si está enojada, que diga, no, pues es que yo ya no quiero ir a la iglesia, hay personas que se enojan con Dios, y entonces los empiezan a tachar de, no, es que es un sacrílego, pues acércate a Dios, y la persona está muy enojada con Dios. Entonces, respetarle su duelo, o sea, saber que esto es normal, dejarla que se enoje, dejarla que llore, dejarla que reclame, todo lo que quiera,
digo, bueno, ya pasando algunas creencias, sabemos que Dios no se va a enojar si nosotros nos enojamos con Él. Bueno, pues va a decir, bueno, que yo entiendo que perdiste algo. Entonces, respetarle su duelo, ¿sí? Si la persona quiere estar con alguien más, bueno, pues vente a comer, acompañarlo, nada más. Y entender que pues está triste o está enojado y no forzarlo, simplemente paciencia con esa persona. Bien, ¿podría haber algún tipo de duelos, por ejemplo? Platicamos también hace un momentito, cuando alguien está enfermo, cuando hablamos de nuestros padres que a lo mejor ya son adultos mayores, de nuestros abuelos, de algún familiar que sabemos que está enfermo y que de alguna manera uno se mentaliza a pensar que puede perder la batalla cualquier momento. Pero ¿qué pasa también cuando se trata de un accidente, cuando se trata de nuestro hermano, que a lo mejor ya es menor que nosotros, ¿no? Que no pensamos ni siquiera que vaya a perder la vida, cuando se trata efectivamente de algo que nosotros no tenemos en mente? ¿Son diferentes los duelos que se viven? Claro que sí, depende mucho de la conexión que tenemos con esa persona, del tiempo en el que pasó la situación. Por ejemplo, como decías, bueno, si un familiar tiene cáncer, tenemos tiempo de aclarar las cosas con él, de decirle que lo queremos, todo esto, y esto va ayudando a que se vaya resolviendo más rápido el duelo. Entonces, cuando llega la hora, si tiene que fallecer esta persona, los familiares ya están un poco más, pues, tranquilos, ya resolvieron varias cosas. En el caso de los accidentes es algo bastante difícil porque es un día lo ves y otro día ya no lo ves. Exacto. Entonces, es una pérdida tremenda, muy repentina, y esto no deja que la misma mente meta los mecanismos de defensa y es más probable que ese duelo se pueda complicar. Ahora, ¿qué hay que hacer en esa situación? Si vemos que de plano la persona ya está con ideas de muerte, ya empieza con planeación suicida, eso, aunque no sean los 6 meses, ya es una complicación. Claro. Sí, o sea, si pueden pasar 2, 3 semanas, la persona empieza con ideas suicidas, con alguna situación ahí de querer morir, ya hay que llevarlo a atención. Eso ya es un duelo complicado. Mira, algo bien interesante. Nos dice Alejandra Sandoval, de Ciudad 2000. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar que tuvo un accidente y aún sigue asustado, ya que vio la muerte de cerca, como se dice comúnmente? Ok, allí es una complicación ya hay que ver si es una complicación de un accidente, puede haber un estrés postraumático, esa es una situación bastante grave, en donde pueden dar incluso ataques de en ese momento acordarse del accidente y sentirse muy mal. Entonces, esta persona ya requiere de una atención, ayudarlo a que procese ese trauma, porque seguramente no lo pudo procesar por sí mismo. Claro, y mira, hace un momento, antes de que nos llegaran estas llamadas, te iba a preguntar, doctora, ¿qué pasa también en el momento en el que los hijos se van de la casa, en el que los hijos se casan, la mamá, pues a lo mejor si ya es viuda, se va a quedar sola, viene también este proceso? Y algo muy similar, y le agradezco a la señora Rosa María, no le entiendo bien, Silva, me parece, de Rinconadas, en Ricardo Benaya, pregunta, ¿qué pueden hacer las mamás para preparar ahora a sus hijos, que son muy apegados a ellas, cuando las mamás fallezcan? Ok, precisamente aquí lo que te hablaba de un duelo, qué hacer cuando se pierde. Nosotros tenemos conexiones con las demás personas, dependemos de cierta manera de las demás personas. Cuando perdemos a alguien, esos lazos se quedan un poco sueltos. Entonces, la manera de ayudarle a estas personas a prepararse para una pérdida es fortalecerlos, decirles, ok, nos queremos muchísimo, te adoro, eres el amor de mi vida, pero tú vas a poder solo. O sea, no me necesitas en ese aspecto. Nos necesitamos porque nos queremos, pero puedes seguir solo, vas a poder seguir solo. Ese en general es el tratamiento, ayudarle a la persona que sí duele la pérdida, que sí hay tristeza, que sí hay enojo, pero la vida puede seguir y la persona puede seguir, continuar sin esa otra persona. En el caso, por ejemplo, de la señora. De verdad les agradezco muchísimo que se estén comunicando con nosotros, porque a lo mejor son puntos de vista
que a mí no se me hubieran ocurrido, ¿no? Okay. Así que muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y ya casi se nos termina el tiempo, pero hablamos de duelo en muertes, hablamos de muerte, de separación a lo mejor de una pareja, pero ¿qué pasa con el duelo de las cosas materiales? Porque también existe. Claro, por ejemplo, en la jubilación es muy frecuente. Que uno dice, no, Claro. pues ya jubilación, me voy a ir a descansar a mi casa, ya me van a pagar, me van a seguir pagando, pero el simple hecho de dejar de ir a la oficina, de dejar de ir a ese ambiente es una pérdida. Entonces, por supuesto que la persona entra en contradicción porque dice, bueno, pues si yo estaba tan feliz por la jubilación, que no dicen que ya es muy padre, pues es una pérdida. Entonces, lo mismo, dejar que el proceso se dé, aceptar que hubo una pérdida, aceptar que estamos enojados, aceptar que estamos tristes también y poco a poco dejar que la misma persona vaya resolviendo el duelo, precisamente se llama resolver un duelo. Exacto, por favor no deje pasar el tiempo, aproveche. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo, doctora? Bueno, les dejo mi teléfono 818-1228. En cualquier institución también, en Salubridad, en el IMSS, cualquier institución, pueden acudir, pero bueno, si hay alguna pregunta, ahí estamos. Bien, en casa también propónganos temas que quiera que platiquemos con nuestra colaboradora. Estuvo con nosotros la doctora psiquiatra, mucha atención, Silvia Eugenia Cerda. Así que muchísimas gracias, como siempre, doctora, me da muchísimo gusto platicar contigo. Gracias. Hasta dentro de 15 días nos vemos. Gracias. En casa, acompáñenos a este corte, ya regresamos.